Buenos días. En esta ocasión vamos a hablar un poco para concluir este módulo sobre la clasificación y evaluación de la conducta normal. Hasta ahorita hemos visto un poco la evolución histórica, lo que es los modelos principales, que es el psicógeno y el biógeno, no en ese orden obviamente, primero fue el biógeno, después el psicógeno. Y a continuación vamos a revisar un poco lo que es ahora sí cómo hacer o cómo se evalúa y cómo se clasifica la conducta normal. Si de entrada es un poco complicado definirla, es todavía un poco más complejo el proceso de clasificar y evaluar la conducta normal. Para ello se va a requerir justamente de varias fuentes de información. En este caso, para sacar los datos, para poder realizar una clasificación y una evaluación, obviamente primero tiene que ocurrir la evaluación. La evaluación psicológica básicamente se va a realizar a través de una serie de entrevistas, no suele ser solamente una, suelen ser varias en realidad, a partir de entrevistas, observación directa del menor, o en este caso del niño o del adulto, pues, según corresponda. Las entrevistas van enfocadas justamente a intentar contextualizar dónde se presenta esta conducta anormal, o dónde se presenta la conducta problemática, o dónde se presentan los principales síntomas que presenta el menor o el adulto en su caso. En el caso de los niños en concreto, se va a realizar una serie de entrevistas, como lo comentaba anteriormente. La primera suele ser hacia los padres de familia, la segunda suele ser con el menor de edad, y la tercera debe de ser, o debería de ser por lo menos idealmente, con el profesor, con el maestro de la escuela, con el maestro del niño, dependiendo pues de qué grado esté. Sobre todo porque los contextos familiar y escolar son los principales puntos de interés donde generalmente tenemos que revisar o mirar para determinar si hay o no alguna conducta disfuncional o alguna situación que pudiera estar propiciando la aparición de esta irregularidad del comportamiento, en la actitud, en el rendimiento académico, intelectual del menor en cuestión, o del adulto también en su caso. En el caso del adulto, generalmente suele ser solamente necesaria una entrevista con el propio adulto. Uno, porque para empezar el adulto es el que se acerca a lo que es la consulta, es él el que pide la intervención. En el caso del menor hay que recordarlo y de forma muy puntual, no suele ser el niño el que siente la necesidad o el deseo de asistir a una evaluación psicoterapéutica, o iniciar un proceso de intervención. Generalmente este se inicia a petición de los padres, del maestro o de ambos, ¿sí? Dicho lo anterior, pues después de las entrevistas seguiría la aplicación sistemática de pruebas tanto objetivas como proyectivas que intenten determinar parámetros concretos donde pueda presentarse la psicopatología en el caso del niño o en su caso, como lo comentaba anteriormente, del adulto. Estas pruebas generalmente van a ser pruebas, en el caso de las objetivas serían bien pruebas de personalidad o bien pruebas de rendimiento intelectual. Un punto muy importante que debe de quedar claro en este momento es que estas pruebas tienen que ser pruebas estandarizadas a población mexicana, por lo menos, bueno, de manera deseable, o por lo menos a población latinoamericana. Sobre todo esta parte de la población mexicana, porque ciertamente en el mercado habrá muchas pruebas, incluso en internet a veces están las pruebas completas, donde podemos justamente aplicar una prueba de inteligencia, pero nos damos cuenta al momento de revisar los reactivos o los ítems
que no están estandarizados o no están redactados de tal manera que sean aplicables a una población mexicana. Por ejemplo, creo recordar que en la versión inicial de la escala de Wechsler, que es una prueba que se usa para medir inteligencia tanto en niños como en adultos, un reactivo decía quién fue George Washington. Lógicamente, a un niño norteamericano, que es donde surge la prueba originalmente, pues a preguntarle esto es algo bastante común. La respuesta, digamos, correcta sería el padre de la independencia norteamericana. Sin embargo, si le preguntamos esto a un niño mexicano, pues no va a saber la respuesta correcta. Dependiendo pues de su edad o dependiendo también de su experiencia, pudiera decir es la persona que aparece en el billete de $1, es la persona que tiene una estación de tren ligero aquí en Guadalajara, es la persona que a lo mejor, pues no sé, es importante o es famosa. Y todas las respuestas son completamente erróneas, ¿sí? Erróneas por lo menos aquí en México, ¿sí? Ahora, había otro detalle, una pregunta similar en el contexto latinoamericano que preguntaban quién fue Simón Bolívar. Misma situación, Simón Bolívar es conocido como el libertador de las Américas. Y en este caso, pues para la población latinoamericana, pues sí es una figura relevante. En cambio, para la población mexicana, pues más bien la pregunta podría haber sido quién fue Miguel Hidalgo y Costilla, que obviamente pues la respuesta correcta fue el padre de la patria. Con esto quiero llegar justamente al punto de manejar lo siguiente. Si no se aplican pruebas correctas o no se selecciona una batería de pruebas correcta, se corre el riesgo de emitir un mal diagnóstico. Por ejemplo, la pregunta que decía originalmente, ¿quién fue George Washington? Esa contaría para una categoría que se llama información en la prueba de Wechsler, donde el niño refleja el contacto con información cultural. Y obviamente esto pues se reflejaría en su calificación, ¿sí? Por eso es importante hablar de pruebas estandarizadas cuando son objetivas, pruebas estandarizadas a población mexicana o por lo menos a población latinoamericana, pero no siempre esto último es recomendable. Lo más apto sería buscar pruebas que sean validadas para población mexicana, ¿sí? Obviamente en esta parte pues sería revisar en los manuales que los baremos, o sea las tablas estadísticas para convertir los puntajes, digan justamente esto. Baremos para México, baremos para, no sé, Chile, Argentina, etc. Sobre todo porque son estos países donde se han hecho la mayor cantidad de traducciones. Y eso es otra situación bastante delicada. Lamentablemente, instrumentos nacionales en realidad no hay muchos. Son muy pocos los que existen. Donde lamentablemente pues el material que estamos aplicando como psicólogos o como psicopedagogos o como orientadores con los sujetos, con nuestros pacientes, con nuestros alumnos, pues lamentablemente son traducciones de una obra, un texto original en inglés, que ciertamente el hecho de que sean traducidas no quiere decir que estén estandarizadas a población nacional, ¿sí? Esto sería en el caso de las pruebas proyectivas, las pruebas objetivas. Para el caso de las pruebas proyectivas, no habría tanto problema, porque finalmente lo que se trata de arrojar son rasgos de personalidad. Por lo tanto, estos rasgos de personalidad, pues se supone que ciertamente se van influenciados por la cultura y por la nacionalidad, pero de alguna manera son un poco más generales, más universales. Sin embargo, también hay que proceder con cierto cuidado, con cierta cautela y prudencia al momento de elegir una prueba. Tal vez de las pruebas más comunes para justamente obtener una evaluación psicológica infantil, la prueba más común a nivel proyectivo es el test del dibujo de la figura humana de Elizabeth Koppitz y Florence Goodenough. Ambos tienen una valoración, una estandarización, a población mexicana.
Posteriormente, tal vez en otro video, pues abordemos un poco esta temática de qué es lo que mide la prueba y en qué consiste. Bien, de momento, entonces, una vez que se hicieron la serie de entrevistas, siguen la aplicación de las pruebas psicométricas, su calificación e interpretación, que eso es muy importante, no nada más calificarlas, sino también interpretarlas, en función de toda la información que hemos estado recuperando a través de las propias entrevistas. Y una vez que se tiene esta cantidad enorme muchas veces de datos, pues el proceso que sigue sería confeccionar un informe de evaluación, un reporte de investigación, que en este caso pues hay formatos para tal efecto. Este video no pretende básicamente profundizar mucho en este aspecto, pero es solamente necesario mencionarlo. Y una vez que tenemos el informe, uno de los puntos más importantes dentro de ese informe va a ser el levantamiento, la confección o la redacción, como lo quieran llamar, del diagnóstico. Y para ello justamente se va a requerir del empleo de algún sistema de clasificación. En este caso, el sistema que por lo menos a nivel de docencia, a nivel académico, se emplea es el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta versión, en su quinta edición, editado justamente por la APA, Asociación Psiquiátrica Americana, en el 2013. O sea, tenemos 7 años empleando este sistema de clasificación de los trastornos mentales. Bien, dicho lo anterior, pues también tendríamos que decir que las categorías diagnósticas que vienen en el DSM-5, que son aquellas de, por ejemplo, trastornos de inicio en la infancia y adolescencia, trastornos del neurodesarrollo, trastornos de personalidad, trastornos psicóticos, todos estos son lo que llamamos categorías de diagnóstico. A su vez, esas categorías se van a dividir o se van a subdividir en clases. Ahora, antes de continuar, pues tendríamos que explicar algo muy importante sobre la cuestión de las categorías. Todas las categorías diagnósticas van a ser siempre perfeccionables, es decir, no son estáticas. Ahorita decía, estamos usando desde el 2013 el DSM-5. Anteriormente, duramos también más o menos 10 años utilizando el DSM-4 texto revisado, que es la versión anterior a la número 5. Y obviamente hubo cambios muy significativos. No se pretende ahorita pues profundizar mucho en esta parte de qué cambios hubo, pero sí los hubo. Se reagruparon ciertos trastornos. Un ejemplo muy concreto de esto, en el DSM-4 texto revisado se hablaba de autismo, de trastorno de Asperger, degenerativo infantil y no recuerdo cuál otro, pero era otro más, no recuerdo ahorita de momento cuál era. Y estos cuatro trastornos se conjuntaron en uno solo, que en el DSM-5 se llama trastornos del espectro autista, ¿sí? Es una categoría diagnóstica, es decir, una familia, por así decirlo, de trastornos. Decíamos que son perfeccionables, son provisionales, pero no quiere decir esto que dejen de ser válidos o confiables. Tienen que serlo porque lógicamente tienen que aportar al clínico o a la persona que está interviniendo un marco de referencia objetivo para justamente realizar el diagnóstico del paciente, en este caso del niño, o en su caso, como lo estoy diciendo, del adulto. Principalmente esas categorías de diagnóstico van a servir al profesional como un instrumento de comunicación. Es decir, si a mí me remiten un niño que a lo mejor viene con una categoría diagnóstica de trastornos del aprendizaje, yo automáticamente voy a saber cuál es su problema de manera muy general, ¿sí? Es decir, o tiene un problema en el cálculo, tiene un problema en la comunicación o tiene un problema en el lenguaje.
o en la escritura, ¿sí? En la lectoescritura, ¿sí? Por eso es importante hablar de estas categorías diagnósticas para conocerlas y para contextualizarlas correctamente. Adicional a esto, justamente esas categorías diagnósticas van a estar soportadas o van a estar confirmadas por la presencia de instrumentos de evaluación como las que ya describí hace un momentito, las pruebas proyectivas y las pruebas objetivas, o también llamadas psicometría, ¿sí? Pruebas proyectivas básicamente son, a diferencia de las objetivas, son básicamente muy sencillas en cuanto a su aplicación. Generalmente son de narración o de lápiz papel, ¿sí? Es decir, hacer un dibujito o copiar algunos diseños, etc. En cambio, en los instrumentos proyectivos, en los instrumentos, objetivos o psicométricos, es básicamente la mayoría es de realizar algunas subtareas y anotar los resultados, o de escoger falso y verdadero en el caso de los inventarios de personalidad. Muy bien. Entonces tenemos, como lo veníamos comentando anteriormente, el concepto de categoría diagnóstica, que tiene que ver también con la idea de concepto de clase. Todos los trastornos se van a dividir y ordenar en clases, y esas clases provienen o proceden de una clasificación. Por ejemplo, hablamos en el DSM de trastornos del estado de ánimo. Y en este caso, cuando hablamos de trastornos del estado de ánimo, generalmente nos referimos a dos cosas. 1, depresión, o 2, manía. En el caso de la depresión, y es como vamos a ir estructurando poco a poco esta idea del árbol de diagnóstico, cuando hablamos de depresión pueden ser o bien depresión endógena o bien depresión exógena, donde la depresión endógena no hay una causa externa y son productos de factores biológicos como por ejemplo deficiencias de la neurotransmisión, herencia o problemas neurológicos. Es decir, son problemas que tienen que ver con una causa no precisamente del ambiente, al contrario de la depresión exógena, que en este caso pues justamente son las que se originan por un conflicto de tipo psicosocial, ¿sí? Una situación, una crisis, una pérdida, un evento traumatizante que puede conducir a una depresión. Eso sería, por ejemplo, el término trastornos del estado de ánimo sería la categoría, la clase sería la depresión o manía, y la clasificación sería en endógenas o exógenas. A su vez, también es importante entender que de estas clases se van a extraer la idea de los síntomas, a la agrupación de los síntomas. Por ejemplo, se habla de la depresión, que era una clase de la categoría trastorno de estado de ánimo. Hablamos de, por ejemplo, síntomas físicos, insomnio, pérdida de apetito, deseo sexual hipoactivo, etcétera, etcétera. Anímicos, tristeza, irritabilidad, ansiedad, sentimientos de vacuidad o vacío, y o cognitivo. En este caso tiene que ver con rendimiento cognitivo menor, disminuir la atención y la concentración. Entonces, así como para concretizar un poco, de lo que es la categoría diagnóstica, trastornos del ánimo o del estado de ánimo, se van a sustraer o se va a descomponer la clase, que es o depresión o trastornos depresivos o trastornos maníacos. Y cada una de estas dos clases se va a subdividir en una clasificación específica. Como decíamos, la depresión puede ser exógena o endógena, y a su vez la depresión como categoría, como clase, tendría una agrupación cada una de diversos síntomas, o bien sea síntomas físicos, síntomas anímicos o síntomas cognitivas, ¿sí? De alguna manera va a ser importante considerar lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, permítanme, déjenme si puedo
por ejemplo, hablar de lo que llamamos el perfil CASIC. A ver si queda bien en el video, espero que sí. Una disculpa, no soy muy bueno escribiendo con el mouse. El perfil CASIC básicamente es todos los parámetros que se van a considerar para realizar la evaluación diagnóstica. Cognitivo, ¿sí? Afectivo, ¿sí? Somático, interpersonal y conductual. Son las esferas que se van a contemplar justamente para realizar un diagnóstico. Repito, cognitivo, afectivo, somático, interpersonal o de relaciones con otras personas y conductual. Todo esto es lo que se va a considerar justamente dentro de esta idea de las clases o de los trastornos para justamente de las clases o de las categorías para hacer el correcto diagnóstico. Bien, como ya comentábamos, en el caso de de lo que son el conocimiento de las categorías y de las clases y su clasificación, pues tenemos que cumplir con 3 requisitos fundamentales para poder realizar un diagnóstico certero. La primera es un conocimiento general que, insisto, se va a obtener a través de la aplicación sistemática de las correspondientes entrevistas. Después de esto, el clínico o la persona que esté orientada a hacer el diagnóstico va a tener que conocer las categorías en las cuales se va a agrupar el trastorno. En ese sentido, va a ser conveniente hacer un pequeño señalamiento. A veces, cuando se va empezando en esta tarea de hacer diagnóstico, de repente pues no conoces todas las categorías, no te las sabes de memoria. Lógicamente no se pide que el profesionista se las sepa de memoria, pero sí en lo general sepa que ciertos síntomas pueden pertenecer justamente a tal o cual categoría. Es decir, si el pacientito de repente tiene problemas con la alimentación a nivel conductual, tiene problemas, por ejemplo, con la relación paterno-materno, o sea, con los padres, tiene problemas cognitivos, no se puede concentrar, tiene un estado de ánimo deprimido y manifiesta, por ejemplo, problemas en el tracto digestivo, todo esto pudiera agruparse de alguna manera en la categoría de trastornos de la esfera alimenticia. Es decir, puede ser que este niño o esta niña, en este caso, en el ejemplo concreto, pudiera, o adolescente o preadolescente, pudiera tener o bien anorexia o bien bulimia. Ya tendríamos que analizar pues la información sobre el caso para emitir o para ubicarla en una clase y una clasificación ya específica, ¿sí? Entonces, para eso nos van a servir las ideas de categoría, clase y clasificación. Y obviamente el clínico o la persona que está interviniendo en relación al diagnóstico pues tiene que conocer todo esto. Bien, en el caso del diagnóstico psicopatológico por categorías o categorial, se propone al servicio del diagnóstico personal, que en este caso, insisto, es la tarea que va a realizar el evaluador, el docente, el psicopedagogo o el psicólogo, justamente para pues llevar el caso del menor o del pacientito o del adulto en su caso a una correcta atención, intervención oportuna y que realmente responda pues a sus necesidades. La clasificación por categorías es un momento de evaluación diagnóstica, es decir, obviamente el proceso de evaluación es, como lo mencionaba al principio, primero las pruebas, primero las entrevistas, después las pruebas y después viene ese análisis de la información que va a ser el clínico.
o el orientador o el psicopedagogo. Obviamente, para hablar de psicodiagnóstico categorial, pues tenemos que partir de una premisa muy importante. Siempre se va a tratar de un trato individual al cliente o al paciente, ¿sí? No hay casos idénticos. Aun cuando compartan las mismas características diagnósticas, los mismos pertenecen a la misma clase, no hay un caso exactamente igual. Para ello quisiera apelar a un concepto en psicoterapia sistémica, que es la equifinalidad y la plurifinalidad. Es decir, un mismo resultado puede deberse a diferentes causas y una sola causa puede tener diferentes resultados. Esto parece un juego de palabras, de hecho, pero sí es necesario como contextualizarlo adecuadamente, porque se demanda entonces que todo el diagnóstico siempre sea individualizador, ¿sí? Justamente en este caso se trataría de un proceso a través del cual se pretende que los pacientes sean asignados a una clase que ya existe. Bueno, lo habíamos comentado en los ejes de la evaluación clínica. Por cierto, cuando hablemos de evaluación clínica o de clínica, no nos referimos a ese diagnóstico, a ese manejo, a esa intervención que se va a hacer en una institución, ya sea pública o privada. O sea, la clínica no es el edificio, vaya. La clínica justamente es una forma de intervención interpersonal, generalmente de uno a uno, o sea, entre dos personas. Una que sería el profesional o clínico, y la otra persona que va a ser la que demanda los servicios de intervención o los servicios de asesoría o psicodiagnóstico, ¿sí? Bueno, para realizar esta evaluación clínica, pues se tiene que pasar por este proceso. Número 1, evaluar la psicopatología que presenta el menor, es decir, los síntomas, las manifestaciones clínicas, las categorías de diagnóstico, etc. Es decir, evaluamos en un primer momento los síntomas. 2, también tenemos que evaluar al paciente, no nada más a los síntomas. En ese sentido, cabe destacar que un error muy común va a ser evaluar solamente lo psicopatológico, y de tal manera que obtenemos un diagnóstico basado solamente en los procesos enfermos o patéticos. Recordemos un poco la cuestión del término patos, que es enfermedad o algo que provoca malestar o sufrimiento en la persona, por ejemplo lo patético. Y también tenemos que evaluar al paciente en sí mismo. También tenemos que evaluar justamente aquellas áreas de fortaleza que tenga, no nada más, insisto, la parte mala o la parte sintomática. Obviamente es la más visible. Digo, si como a lo mejor practicantes de psicología, maestros de escuela, pedagogos, de repente conocemos a un niño que tiene conducta desafiante, oposicionista, que de repente dice que no a todo, que es altanero, que es agresivo, burlón, no obedece reglas, etcétera, etcétera, pues obviamente esa es la parte patológica, pero posiblemente este menor tenga un rango de CI superior al promedio, a lo mejor de repente en su conducta suele ser un poco pues más autodirigido, más asertivo, en fin, básicamente entonces a lo que yo quiero llegar es que se entienda que tenemos que evaluar no nada más los síntomas, sino también justamente a la persona que tiene los síntomas, que no es lo mismo. Sacar un listado de síntomas cualquiera lo puede hacer, sacar un listado de síntomas, pero también obtener un conocimiento íntegro del pacientito o del adulto, no todo el mundo lo hace. Y más aún, también tenemos que evaluar el contexto donde surge
el trastorno y también las personas implicadas en ello, y obviamente a esa persona en función de dicho contexto. ¿Qué significa esto? Que bueno, tenemos que básicamente pues atender no nada más lo malo, sino también tenemos que, para fines de poder explicar adecuadamente o correctamente, tenemos que evaluar el contexto de la persona, la familia, los amigos, la escuela, etcétera, etcétera. Por eso señalaba al principio que la evaluación, el trabajo de evaluación con un menor, específicamente, consta de aplicar varias entrevistas. No nada más con los padres, porque esa ya es la versión de los padres. También es importante conocer la versión del niño o del adolescente y conocer también el punto de vista del maestro o maestros con los cuales tenga contacto ese niño o ese adolescente. Eso ya es muy importante que recordemos esto, porque finalmente es a través de estos tres ejes donde tenemos la mayor cantidad de información que sea obviamente útil, que sea obviamente eficaz para poder plantearnos el diagnóstico correcto. Bueno, un poquito ya lo que habíamos dicho anteriormente, las categorías son conceptos de clase. Todo trastorno mental se divide y ordena en diferentes clases que provienen de la clasificación, ya explicamos el ejemplo anteriormente. Se trata de diferenciar y clasificar, es una necesidad inevitable para la adaptación y operación en una realidad variable y cambiante. Eso significa en esencia que, bueno, tenemos que justamente diferenciar, distinguir y lograr clasificar adecuadamente para poder adaptar al menor al contexto donde justamente está desadaptado o no ha logrado adaptarse. En este caso, pues lógicamente tenemos que, para poder clasificar, podemos emplear un proceso de discriminación, análisis y síntesis. Aquí como que a lo mejor quisiera mencionar un poco algo que a lo mejor tanto psicólogos como pedagogos de repente puede ser muy familiar, la parte esta de la taxonomía de Bloom en cuanto a esto, cómo se supone que el conocimiento que vamos a obtener en las entrevistas es a un nivel inicial, pasamos a la comprensión, pasamos a la aplicación, análisis y síntesis para llegar finalmente a la evaluación, que sería el culmen justamente de este proceso de evaluación. O sea, si alguno de repente pensaba que la taxonomía de Bloom nada más era como para hacer reactivos de investigación, pues ciertamente sí, pero también va a servir justamente para conducir una entrevista, una evaluación diagnóstica, porque en esencia es también una forma de investigar a la persona, ¿sí? Entonces tenemos que justamente partir de primero discriminar los procesos que son adecuados, de los procesos que tienen alguna evidencia psicopatológica, analizar y sintetizar, para sacar nuestras propias conclusiones. Toda buena clasificación tiene que tener una buena definición, que sea entendible, algo deseable, que bueno, se supone que en los manuales esto pues queda completamente cubierto. No debe haber superposición, es decir, bueno, es que se parece a esto, pero también tiene esto, o de repente tiene este síntoma, tiene varias categorías. No debería de superponerse, aunque en la realidad generalmente nunca vamos a encontrar, como decimos algunos profesores, algunos docentes, no vamos a encontrar un caso de libro, así tal cual venga en el libro, que cumpla, que embone perfectamente con el diagnóstico, ¿sí? En realidad nos encontramos muchas veces varios casos reales que tienen varias características de diferentes categorías o de diferentes clases. Deberá haber categorías para todos los elementos, es decir, no podemos dejar nada fuera de los síntomas o de la evaluación, no podemos dejar fuera nada. Es que esto pues como que no es importante, ¿no? Como que esto no
no es relevante, no, al contrario, tenemos que buscar dónde puede calzar justamente ese síntoma o esa categoría. Los criterios o propiedades elegidos deben mantenerse a lo largo del trabajo, es decir, no tenemos que perder el objetivo de todo esto, que básicamente va a ser la parte de realizar un diagnóstico certero para una buena intervención. Bueno, otro sistema de clasificación es el clasificación natural y no natural, donde se piensa que cada trastorno mental es una entidad discreta, continua entre él y otras categorías, y discontinua por la normalidad. Es decir, esto en pocas palabras significa lo siguiente: el paciente que tiene depresión, simple y llanamente, no es normal. Y por lo tanto es bien fácil identificar a las personas que tienen depresión, porque están tristes de una forma no normal. Eso es a lo que se refiere una clasificación natural y una no natural, ¿sí? Cada trastorno tiene características propias y exclusivas. Esto es completamente cierto y esto se contempla ampliamente en el DSM-5, donde justamente para hacer el diagnóstico diferencial, pues si tiene esto y esto, pero no esto, entonces no es lo que estabas pensando, va a ser otra cosa diferente. Y esto se contempla justamente en el manual de forma muy puntual, de forma muy precisa, en los criterios de diagnóstico. Es decir, ok, tiene depresión, para cambiar el ejemplo de depresión, tiene problemas con la lectura, tiene problemas con la escritura de, por ejemplo, letras conflictivas como la P, Q, D y B. Tiene, por ejemplo, problemas para concentrarse, ¿sí? Entonces, los dos primeros síntomas posiblemente apunten a suponer una categoría, una clasificación de trastorno de aprendizaje, pero el último pudiera pertenecer a otra categoría que tiene que ver con la hiperactividad o con el déficit de atención. Entonces aquí aparentemente era muy sencillo, pero por ese rasgo no pertenece a estos síntomas, porque esos síntomas pueden deberse a la dificultad de mantener la atención, no a una cuestión relativa al aprendizaje. Hay relación, sí la hay, pero no es directa, no es lineal. Ahora, algo muy importante dentro de todo esto va a ser también el periodo de tiempo o el número de síntomas. Quiero recordar ahorita así brevemente, nada más como ejemplo, retomando otra vez la depresión. De repente hay depresión psicótica y hay depresión no psicótica. En el caso de la depresión psicótica y la no psicótica tienen exactamente la misma cantidad de síntomas, pero para diferenciar una de la otra es la presencia de delirios y alucinación, ¿sí? Ese sería como el criterio esencial o clave para distinguir uno del otro, ¿sí? Bien, hay clasificación realista. Bueno, esta parte es un poquito más teórica, un poco más discursiva. La clasificación realista va a ser aquella de las enfermedades que existen en la realidad como tales y solo deben descubrirse. Sí, aparentemente es muy bonito y muy fácil, pero en realidad, pues ciertamente es un tanto más complejo identificar o descubrir una condición psicopatológica. Tenemos otra concepción que nos habla una clasificación nominalista, donde las categorías diagnósticas siempre van a ser constructos culturales. Sí, efectivamente, todas las etiquetas diagnósticas o categorías o clasificaciones o clases siempre van a ser etiquetas. De ahí justamente la necesidad imperiosa de que al momento de que se haga un diagnóstico con un paciente, sea adulto, sea niño o adolescente, nunca se dé este resultado, esta etiqueta. ¿Por qué? Porque lamentablemente tiene un fuerte peso cultural y ese peso cultural puede influir justamente de manera significativa para el bienestar del menor. Se trata, en pocas palabras,
no de hacer más daño, sino de remediarlo. Y si yo le digo a sus padres, ¿sabe qué, señor? Su hijo tiene trastorno por déficit de atención con prevalencia de síntomas de inatención, más un problema de aprendizaje que se ha visto agravado por una situación familiar tensa derivada del divorcio de ustedes. Híjole, decírselo tal cual, bueno, hablando técnicamente es apropiado, es correcto, pero éticamente hablando no. ¿Por qué? Porque le estoy echando de alguna manera a ellos que se están divorciando, de alguna manera, aunque a lo mejor no directa, pero es indirecta, la culpa por la condición actual del menor. Y esto no se puede hacer, porque bueno, sí, entonces nuestro niño está enfermito, tiene TDAH. Pues sí, a lo mejor sí tiene TDAH, pero ya va a navegar o va a andar justamente con esa etiqueta de que mi niño tiene TDAH. Y lo peor del caso es, como seguramente el clínico no les explicó bien el diagnóstico, lo más práctico va a ser, como cualquier padre tal vez lo haría, o madre de familia, bueno, pues googlearlo, buscarlo en internet, a ver a qué se refiere. Y lamentablemente, pues en internet vienen referencias, ya lo sabemos los profesionales y los estudiantes también, que lamentablemente viene muchas veces información no del todo confiable, no del todo científica y obviamente no del todo válida. Y hay que evitar entonces pues esta parte, ¿no? De emitir diagnósticos así literales tal cual. Esto no se hace nunca, es completamente antiético porque pues lejos de contribuir a la solución del problema, a veces tiende a empeorar. Por último, tenemos las clasificaciones monotéticas y las politéticas. Esto solamente de información. En el caso de las clasificaciones monotéticas, todos los objetos de la misma clase comparten los mismos atributos, es decir, trastorno depresivo mayor, distimia, ciclotimia, trastorno depresivo, episodio depresivo, básicamente su misma atributo va a ser el abatimiento del estado de ánimo en un polo depresivo. En el caso de clasificaciones politéticas, los objetos de la misma clase no deben compartir necesariamente algunos criterios, solo algunos. Y en este caso esto complica un poco más, justamente porque las categorías van a ser difusas y de alguna manera serían como tipos ideales. Generalmente al respecto, la que más usamos en química va a ser una clasificación monotética. Ok, pues con esto terminamos esta presentación. Espero que haya sido de su interés y de su agrado. Yo sé que puede haber muchas dudas, para lo cual me pongo al servicio de ustedes justamente para aclarar cualquier punto necesario y también para pues cualquier otra argumentación que se haga al respecto. Por mi parte es todo, agradezco mucho su atención y nos vemos en un siguiente video.